Muy buenas tardes, queridos docentes, integrantes, participantes del curso Memorias Vivas de la Educación, Narrativas Docentes, de trayectos biográficos profesionalizantes docentes. Les habla Carlos Alberto Palacio Gómez, coordinador del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado y profesor de tiempo completo de la IUE. Mis queridos docentes, el día de hoy quiero compartir una reflexión en particular dirigida a la naturaleza de la pedagogía de la memoria como una práctica docente y formativa propia de la educación que resalta el enfoque biográfico narrativo. Es decir, hay una relación estrecha entre el enfoque biográfico narrativo y la pedagogía de la memoria, sin que ninguna de estas corrientes o de estas vertientes se confunda la una con la otra. El género biográfico narrativo tiene hondas raíces. Podemos remitirnos a la antigua Grecia, a la antigua Roma, por ejemplo. Podemos referir el texto Las Memorias de Adriano, que a pesar de ser un texto ficticio, expresa la importancia que tenía este género literario en la tradición de la epimeleia heutú, en la tradición del cuidado de sí. Los griegos afirmaban que había una tarea impostergable y era la de cuidar nuestra alma. Y de esa perspectiva o de esa apuesta, de ese arte, formaban parte tanto las tradiciones que consideraban que los seres humanos teníamos o tenemos un alma inmortal, como la tradición socrática, que tiene unas hondas relaciones con la tradición gnóstica, que sostiene que los seres humanos tenemos la posibilidad de vivir miles de encarnaciones, y también participaban de esa tradición del cuidado del alma aquellos que sostenían que el alma humana era mortal, es decir, quienes consideraban que el alma humana coincidía con el espacio psíquico. Y a pesar de esa diferencia notable, notoria, profunda, una diferencia que podemos establecer entre una apreciación de la vida inmanente, que solo considera este plano como un plano en el cual los seres humanos podemos hacer nuestra existencia y hacemos presencia como seres con conciencia. Y también podemos hablar de un plano trascendente, aquel correspondiente al que considera que los seres humanos no solamente tenemos una experiencia de conciencia de nosotros mismos en este plano, sino en otros planos sucesivos. En todo caso, esa tradición del cuidado de sí que compartían quienes pensaban que el alma humana era mortal y quienes pensaban que el alma humana era inmortal, apelaba mucho a la escritura autobiográfica, porque una de las tareas principales para cuidar el alma era desprendernos de esos rasgos de carácter que constituían una molestia para nosotros mismos y para los demás. La tradición del cuidado de sí invitaba a todos a quienes la practicaban a que adoptaran un régimen de vida, una disciplina que estaba marcada por el amor y por la ascesis. El amor que me lleva a desprenderme precisamente de esos rasgos negativos de mi ser para alcanzar la iluminación. La tradición del cuidado de sí establecía que era una tarea impostergable de todo ser humano iluminarse, es decir, alcanzar un estado de su ser lleno de gracia que le permitiera aumentar las ganas de vivir, esquivando sobre todo el riesgo de realizar acciones que nos convirtieran en estultos, es decir, en personas que realizábamos acciones o actividades sin sentido porque suscitaban en nosotros y en los demás efectos negativos. El estulto para los griegos era esa persona que deseaba tener una vida próspera,
pero que hacía acciones o realizaba acciones que le daban por resultados momentos ingratos, situaciones indeseables para su propio vivir. Muy bien, entonces, la pedagogía de la memoria como tal no coincide con el género biográfico narrativo. El género biográfico narrativo tiene, como acabo de señalarlo, hondas raíces. La pedagogía de la memoria, más bien, hace presencia en Latinoamérica y sobre todo en el Cono Sur en el siglo pasado y surge como una práctica educativa que responde a las experiencias de dictadura que sobre todo se experimentaron en Argentina, en Uruguay y en Chile. Sabemos que durante el siglo anterior, en los países latinoamericanos, fue muy común y corriente que estos gobiernos totalitarios que cancelaron por una u otra razón las relaciones democráticas tuviera presencia. Solamente en Argentina se presentaron alrededor de 6 o 7 dictaduras. En Colombia también la tuvimos. Las tuvimos también en Perú, en República Dominicana, en Ecuador, etcétera. Pero es en Argentina, en el Cono Sur, donde se hacen cargo de estas experiencias, aunada también a la conciencia dramática de la experiencia que produjeron los nazis con el holocausto judío. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial los nazis apelaron a la estrategia de los campos de concentración para diezmar a la población judía. Algunos hablan de el asesinato de unos 6 millones de judíos. Otros hablan de la desaparición de 1.100.000 judíos. Pero en total hablan del exterminio de 11 millones de seres humanos entre judíos, gitanos y otras razas consideradas menores por esa ilusión de los alemanes de considerarse una raza superior. Ya sabemos que a la condición humana no le corresponde desde su configuración biológica dada por la biología del amor, la lucha por la superioridad. Sabemos que el ser humano surgió en el planeta hace 3 millones de años en virtud de la emoción del amor que nos inclinó a disfrutar de la confianza, del placer del estar juntos, del estar realizando acciones de manera cooperativa. Sin esa emoción del amor que nos permite el contacto, la presencia mutua puesta al servicio de acciones comunes, el lenguaje no hubiese surgido. Como bien lo establece el maestro Humberto Maturana, si hay algo que no puede surgir en el lenguaje es en la competencia, porque el lenguaje en su manifestación originaria biológica es un fluir de los individuos de nuestra especie en una dinámica de coordinaciones, de acciones por consenso. Notemos que cada que nosotros distinguimos a dos seres vivos y en particular a dos o más seres humanos interactuando en el lenguaje, podemos distinguir entre ellos una dinámica de coordinación recursiva, reiterativa de sus conductas, de sus emociones y de sus sentires íntimos. De hecho, podemos afirmar que para que haya comunicación es necesario previamente que haya una coordinación de las acciones de los individuos que quieren participar de esa dinámica o de ese proceso. Cada que queremos comunicarnos con alguien, debemos entrar en un flujo de coordinaciones de acciones con ese alguien. Sean estas coordinaciones de acciones de manera inmediata o sean de manera mediata, como la que estamos haciendo en este momento, en donde yo estoy coordinando mis acciones con ustedes y ustedes con posterioridad van a coordinar sus acciones conmigo para poder presenciar este video y para poder comprenderlo. Muy bien,
Entonces, en el Cono Sur, en particular en la Argentina, frente a estos fenómenos totalitarios, apelaron a la pedagogía de la memoria desde la conciencia de que aquello que se plasma escrituralmente pervive y aquello que pervive escrituralmente tiene el poder de mantener una memoria viva. Es decir, la pedagogía de la memoria apela al género biográfico, sobre todo poniéndolo al servicio de las víctimas para que esos relatos hagan que afloren los dramas, las tragedias y los dolores que padecieron los vencidos y que no aparecen o que no surgen en los relatos de los vencedores. Se cree, y estoy convencido de ello, que en la medida en que las personas integrantes de una nación que han sufrido vejámenes, ultrajes, perdón, y abusos de parte de otros sectores de la población, en la medida en que den a conocer los dramas que han vivido, sin duda que van a contribuir a que se amplíe la conciencia en la ciudadanía en general de que esas situaciones no se deben presentar. Entonces, la pedagogía de la memoria, la puesta en práctica del género escritural por parte de las víctimas, lo que pretende es como contener esas fuerzas aún vivas en nuestra cultura que tienden a alimentar proyectos deshumanizadores. Si no queremos repetir esas experiencias en nuestra nación, en la cual prácticamente de todos los sectores sociales han surgido actores o grupos que han abusado y que han ultrajado a otros sectores sociales, no vamos a tener la posibilidad de interrumpir esa cadena. Notemos que en Colombia hemos vivido una serie como ininterrumpida de confrontaciones y de abusos de parte de unos sectores sobre otros. Y todo comienza con el mal llamado descubrimiento de América, cuando los españoles dejan en nuestra mentalidad esa fatídica herencia de buscar venganza y de castigar a las personas de una manera dramática y ejemplarizante. Se dice que los españoles apelaban a arrancarle la lengua a nuestros ancestros cuando ellos volvían a incurrir en la supuesta equivocación de volver a expresarse en sus lenguas natales. Y eso lo hacían en las plazas públicas para que el resto de ancestros presenciaran esas acciones atroces y, colmados de miedo, se sometieran a los designios de los conquistadores. Y podemos notar, si hacemos un rastreo de nuestra historia nacional, que esa tendencia no ha desaparecido y que aún nos acompaña. Pero también es claro que si el género biográfico de la pedagogía de la memoria es practicado por todas las personas que han sufrido vejámenes por parte de otras agrupaciones o de integrantes de otros sectores sociales, vamos a darnos cuenta que la guerra, la confrontación y el exterminio no es el camino para cambiar las situaciones de abuso que se han presentado, sino que muy por el contrario, la única vía que tenemos es la de inducir un cambio cultural profundo que cancele la agresión y la violencia como una forma de tramitar nuestras diferencias. Muy bien, entonces podemos afirmar que este género biográfico narrativo expresado en particular en el siglo anterior y por supuesto en este a través de la pedagogía de la memoria, fundamentalmente nos impele a cambiar y a modificar las condiciones actuales del aprender a ser humano. Sabemos que los seres humanos estamos abiertos al devenir. Y si bien es claro que en un comienzo, de la mano de Humberto Maturana y de antropólogas como Marija Gimbutas y Ryan Eisler, fuimos una especie eminentemente amorosa, es decir, fuimos Homo sapiens amans. También es claro que en función de las emociones que cultivemos,
en una cultura en particular, en las redes de conversaciones que se practican en esa cultura en particular, tenemos la posibilidad de cambiar de especie y convertirnos, por ejemplo, en Homo sapiens, amans, agresans, agresivos, o de convertirnos en Homo sapiens, amans, arrogans, arrogantes. Pero a pesar de que podamos alcanzar esas manifestaciones agresivas o arrogantes en virtud del vivir cultural que estemos practicando según las redes de conversaciones que habitemos, siempre va a estar esa base amorosa en la medida en que sigamos siendo hijos y producto de una relación materno-infantil. Bien, entonces, la pedagogía de la memoria trata de contener esas fuerzas que están aún presentes en nuestra sociedad y que alimentan proyectos deshumanizantes. Esa pedagogía de la memoria trata de poner en cuestión al individuo institucionalizado que en muchas ocasiones participa de un credo católico y al mismo tiempo de un amor a la patria, ambas ideologías que lamentablemente se han constituido muchas veces en el caldo de cultivo de mentalidades verdaderamente bárbaras. Es decir, los fenómenos deshumanizantes y totalitarios que conducen al exterminio, al desplazamiento y a la expropiación de los bienes de un sector de la población, amerita que en la educación pasemos de la idea de un ser humano abstracto y de la enseñanza de la humanidad a través de procederes abstractos y más bien nos inclina a cultivar esa humanidad abriendo las posibilidades de contacto y de relación de cada ser humano con otros seres humanos que estén por fuera de su círculo inmediato y de su círculo familiar. Dicho en otras palabras, si en nuestros proyectos educativos apelamos a la pedagogía de la memoria y a las producciones escriturales que han dejado personas que en nuestro país han sido abusados por la guerrilla o por los paramilitares o por integrantes desviados del ejército y de la policía, va a aparecer en nuestros ciudadanos la solidaridad profunda con esos otros que ciertas narrativas quieren hacerlos ver como los enemigos esenciales y los enemigos de la humanidad. Y van a encontrar la posibilidad de establecer un vínculo solidario entre ellos. Esta situación a la que estoy aludiendo se ejemplifica en un pasaje de la Ilíada en el cual Aquiles, que está condolido por el asesinato de su gran amigo Patroclo, y el padre de Héctor, que fue asesinado por parte de Aquiles, tienen un encuentro. Se encuentran Aquiles y se encuentran el padre de Héctor. Aquiles condolido por la muerte de su gran amigo, de su gran amor. Recordemos que los griegos veían la homosexualidad como una posibilidad de realización del hombre en el plano del amor con un semejante, con un igual, dado que ellos establecían una diferencia entre el hombre y la mujer. Aquiles condolido por la muerte de su amigo Patroclo y el padre de Héctor, Príamo, condolido por el asesinato de su hijo a manos de Aquiles, se encuentran cuando Aquiles quiere recuperar el cuerpo de su amigo que está en territorio de sus adversarios. Pide permiso una vez terminada la jornada de contienda diaria, porque recordemos que los griegos abrían la contienda con un sonido de corneta y también la terminaban al final del día para que los guerreros pudieran ir a reponer sus fuerzas.
Una vez termina la jornada, Aquiles se dirige al campamento de sus adversarios y le autorizan el encuentro con el padre de Héctor, al cual él había asesinado. Y cuando ambos se encuentran, se abrazan, a pesar de ser enemigos, porque el dolor en ese momento los hermana. Muy bien, digamos que ese es uno de los fundamentos de la pedagogía de la memoria. Hacer visible el dolor de todos los seres humanos, no solamente de un sector de la población. Hacer visible el dolor de todos los seres humanos, porque no hay dolores más dolorosos que otros. En mis aulas de clase yo he tenido estudiantes que pertenecen a familias que han sido abusadas por distintos sectores, por distintas agrupaciones. Y a todos debo comprenderlos y a todos debo acogerlos. Muy bien. Entonces, la idea de la pedagogía de la memoria es que tejamos solidaridades entre personas que vayan más allá de su círculo familiar y de su círculo social. Porque la escritura testimonial abre la posibilidad de que las personas reconozcan facetas de los conflictos que se han vivido, que vuelvo y digo, no expresan los relatos de los triunfadores. Estas pedagogías de la memoria nos permiten ver lo inhumano que alcanzan a desarrollar ciertos proyectos, tanto de izquierda como derecha, que apelan a la fuerza y al exterminio para recuperar lo humano. Eso lo estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Recientemente hubo unas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe refiriéndose al fenómeno de los falsos positivos, donde él expresaba que él había tenido que ser muy exigente, dado el incremento de la violencia que había alcanzado la confrontación armada en nuestro país. Pero también escuchamos recientemente al presidente Gustavo Petro expresando que la verdad a la que está invitando la Jurisdicción Especial para la Paz no busca la venganza, sino que busca la comprensión y la reconciliación entre todos los colombianos. En las audiencias de la JEP he tenido la oportunidad de escuchar tanto a jefes guerrilleros, a anteriores jefes guerrilleros, como a anteriores jefes paramilitares expresando que ellos pensaban que mediante el uso de las armas iban a alcanzar la construcción de una Colombia equitativa, fraterna y armónica. Y lamentablemente se dieron cuenta que terminaron haciendo lo contrario, siendo victimarios de un sector también integrante de nuestra nación. Es decir, la pedagogía de la memoria es una herramienta que tenemos a nuestro alcance los educadores, no para señalar que hay un único responsable, una persona, una agrupación o un sector social responsable de todos los males de Colombia, sino para reconocer que quizás todos estamos atrapados en una cultura que nos conduce, después de ser víctimas, a ser victimarios. Es una cadena que se repite tanto en el orden individual como en el orden social. Las personas que han sido abusadas de niños muchas veces desarrollan rasgos abusivos frente a los otros que expresan en su edad adulta, muy a veces a su pesar de no querer hacerlo. Sectores de la sociedad que han sido abusados y se han levantado en armas, sintiendo que es la única forma de contener esas injusticias, pasado el tiempo han constatado que lamentablemente se han convertido prácticamente en aquellos que ellos querían atacar. Prácticamente todos entran a participar de una mentalidad belicista que, adueñada por emociones de odio y de rencor, llevan entonces a cometer injusticias
y a ver en otros seres humanos, incluso inocentes, a enemigos imaginarios sobre los cuales despliegan acciones concretas de carácter beligerante. Muy bien, entonces, queridos amigos, este género autobiográfico que en este momento estamos practicando, escribiendo pasajes de nuestra vida docente, en el cual vamos a dar cuenta de aquellos aprendizajes, de aquellas fortalezas que nosotros hemos cosechado por propia cuenta en el campo, tiene también esa vertiente, tiene también esa posibilidad. Quizás tenemos en ella la posibilidad, la manera de generar entonces una solidaridad entre nuestros estudiantes, quizás provenientes de distintos sectores que han recibido distintas influencias, para que mediante el relato de los dramas y tragedias que han vivido, puedan informar a los demás aquello que ningún ser humano en nuestra nación debería volver a vivir. Recordemos, los preceptos doctrinarios católicos y el amor a la patria, mal combinados y alimentados y conjugados con emociones de superioridad, de odio, de rencor y de venganza, se pueden constituir en el caldo de cultivo de verdaderas mentalidades bárbaras. Sabemos que la doctrina católica en otros tiempos ha servido de pivote para justificar acciones ofensivas contra otros sectores de la sociedad. Recordemos en Colombia la violencia conservadora. Recordemos en el ámbito mundial la Santa Inquisición. Ambos momentos, ambos sucesos han conducido a personas que supuestamente participan de un credo en el cual lo fundamental es el amor al otro, a practicar el odio y el exterminio del otro. Para practicar esta pedagogía de la memoria, entonces he dicho, se requiere replantear la comprensión de la condición humana y replantear la forma como podemos ampliar en nuestras generaciones de estudiantes la conservación de esa condición. Para ello, entonces, se requiere una enseñanza crítica de la forma como se ha hecho y se hace nuestra historia. Se requiere que nos libremos de una noción de sujeto atemporal y esencialista y soberano de nuestros actos, absolutamente racional, que pasa por una determinada escala del desarrollo cognitivo y moral a una comprensión más compleja del ser humano, en la cual demos lugar al inconsciente, reconozcamos que también habitan en nosotros pulsiones destructivas, pulsiones tanáticas, divulgar una comprensión del ser humano según la cual las emociones que cultivamos en nuestra cultura van a incidir en la transformación de nuestras propias subjetividades. Enseñar una condición humana que nos entregue la dignidad de la libertad que nos acompaña como tales, acompañada de la responsabilidad de irnos haciendo cargo y de irnos haciendo conscientes del ser humano en que me voy convirtiendo. Todos tenemos la posibilidad abierta de convertirnos en seres inhumanos. Los seres humanos, hijos de madres que quieren ser madres, comienzan a hacerlo como Homo sapiens amans amans. Pero depende del contexto social, del contexto cultural que habiten, que esa condición de seres humanos centrados en el amor, en la lealtad, en la cooperación, en el respeto, en la colaboración, se conserve o no. Para eso entonces es enseñar que el ser humano deviene constantemente y que a cada instante el estado de su ser
es el resultado de la forma como ha vivido previamente. Es decir, debemos apelar a una forma de enseñar la humanidad que entienda la construcción biográfica del sujeto como una forma esencial de socializar nuestros aprendizajes. Cuando los seres humanos abrimos nuestra subjetividad y compartimos dificultades, dramas que nos ha correspondido vivir, abrimos en los otros la posibilidad de que reconozcan en sí mismos situaciones similares, y esa repetición de la apertura de conciencia en distintos seres humanos pertenecientes a una comunidad da por resultado la emergencia de la comprensión de las situaciones que nos han conllevado a vivir esas situaciones y a descubrir de qué manera podríamos evitar volverlas a repetir. Para formar en ideales de justicia es importante dar a conocer la memoria de las víctimas, pero no las víctimas de un solo sector, sino las víctimas de todos los sectores de la sociedad. Aquí hemos tenido víctimas de todos los estratos sociales, hemos tenido víctimas de todos los sectores económicos, víctimas han sido campesinos, víctimas han sido empresarios, víctimas han sido docentes, víctimas han sido hacendados, víctimas han sido obreros, y no hay dolores más dolorosos que otros. Entonces, la pedagogía de la memoria, quiero ir concluyendo, es una aplicación o una rama del género biográfico narrativo que podemos poner al servicio de la reconciliación, del perdón y de la recuperación del tejido social de los colombianos. Claro que podemos tener una nación que sea para todos. Por supuesto que podemos tener una nación en donde todos tengamos la posibilidad de prosperar y en donde todos tengamos la posibilidad de disfrutar de una manera confiada de los bienes que a través de medios legales y de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo podamos alcanzar. Muy bien, queridos docentes, espero que aprecien y valoren este video. Voy a compartirles junto con él un relato de las memorias del conflicto armado colombiano como un ejemplo de esta pedagogía de la memoria. Muy bien, mis queridos docentes, un abrazo fraterno, que Dios los bendiga.